Lo imperativo es orar en plenitud y constantemente. La oración, fuera de ser un ejercicio premeditado y organizado, es ante todo algo muy elevado, una necesidad para el creyente, el aliento que le mantiene vivo. Las fórmulas respectivas, las oraciones escritas y repetitivas, perdónenme, respectivas, Dios mío. Las fórmulas repetitivas, las oraciones escritas y los rezos aprendidos nos llevan a la inconsciencia de lo que nuestra boca dice. Ese es el comportamiento fariseo, cumplir sin devoción. Es lo que teníamos los católicos, ¿recuerdan? Bueno, quienes hayan sido católicos. A veces ha sido muy bueno haber sido católicos porque aprendimos lo que no debimos hacer, porque ya lo vivimos, porque vemos la diferencia. Qué bueno que el Señor nos sacó de ahí, obviamente, pero tenemos esa referencia. Dice aquí las fórmulas repetitivas. Yo iba con mi abuelo al rosario de la iglesia del pueblo. Yo iba con mi abuelo. Y después, cuando viajábamos, decía mi abuelita, ¿y si rezamos un rosario de aquí a los 20 kilómetros? Decía, yo lo guío, abuelita, yo lo guío. Entonces yo abría con la oración del rosario, no se las voy a repetir aquí. Después en cada misterio hacía yo la oración y luego seguía el otro misterio y luego cerraba yo con la letanía. Y Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Salud de los Enfermos, Estrella de la Mañana. ¡Wow! Pero tenía que dar tiempo a que los demás dijeran, ora por él, ora por nosotros, ora por nosotros. Ora pro nobis, era lo dicho en latín. Y decían, ¡wow! El niño de 6 años está guiando el rosario. Y yo estaba más orgulloso que nada. No entendía ni papa lo que tenía que ver una relación con Dios, pero me sabía todo el rosario. Demuéstrale a tu tío, rézale el yo pecador. Ya estaba listo yo. ¿A dónde me llevaba eso, hermanos? Honestamente, a nada. Como una bicicleta sin ruedas, ahí estaba yo. ¿Es cierto o no? Las vanas repeticiones, por eso dice el Señor, las fórmulas repetitivas no funcionan. Yo he visto, no tengo cuenta en las redes sociales, pero yo he visto que me mandan a veces por otros medios la oración para tal cosa. Está casi al borde de ser pecado, porque está casi al borde de decir, si lees esto, la fórmula se va a cumplir la obra que tú quieres. Esta es la fórmula para... Y están elevadas a Dios y a Cristo, pero están leídas como una fórmula. Esta es la oración para el dinero, la prosperidad, para la salud, para el dolor del tobillo izquierdo. Son bien específicas. Sí, no son ciertas, no funcionan. Dice lo que el Señor dice acerca de esto, dice, de cierto os digo que ya tienen la recompensa. ¿Qué deseaban? Deseaban alabanza a los hombres y la consiguieron. ¿Verdad? Dice el Señor, ya tienen su recompensa. Esa es la recompensa. Si yo llego a la iglesia y yo levanto mis manos y con la intención, ojo, con la intención de que me vean, levanto mis manos y alabo y canto con la intención de que me vean, ¿qué recompensa voy a tener? Del Señor nada. ¿Cuál va a ser mi recompensa? Que me vean. Sí, dice el Señor, esa va a ser tu recompensa. ¿Qué recompensa tienes? Ya la tienes. ¿Querías quedar bien con ellos? Ya quedaste bien con ellos. Pero yo no tengo nada de gloria. Esa es una recompensa, quedarnos ahí. Entonces el Señor nos dice que al orar busquemos la intimidad, ese secreto, dice, lo cual significa algo separado y privado. Lo espiritual es algo sutil y sensible al alma, no a la carne. Se refiere a buscarle de manera apasionada y real. Yo decía que hace una semana que sí hay iglesias en donde piensan que orando en público están cometiendo un error. No, es la intención. La oración en público es buena, es necesaria, es correcta. La oración congregacional es necesaria. Quiero que no suene, por favor,
No, no sé si lo voy a decir. Creo que no lo voy a decir. Vamos adelante. Bien, debemos comprender que estamos en la presencia de Dios. Significa comprender quién es Dios y qué es Dios. Antes de comenzar a pronunciar las palabras, deberíamos siempre hacer eso. Deberíamos decirnos a nosotros mismos: ahora voy a entrar en la presencia de Dios, del Todopoderoso, del Absoluto, el Eterno, el gran Dios con todo su poder y majestad. De ese Dios que es un fuego que consume, de ese Dios que es luz y en el cual no hay tinieblas, el Dios total y absolutamente santo. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, ¿qué le voy a decir? Entonces, ¿qué actitud voy a tener? Les hice el recordatorio de cuando lo llamó el Señor a Moisés y le dice: tienes que quitarte tus sandalias porque estás en tierra santa. Es decir, hay algo muy grande, hay algo de solemnidad. Dios te va a poner atención, como lo dije aquí con todo esto. El Dios de fuego, el Dios de luz, el Dios justo, el Dios santo, te va a escuchar. ¿Cómo vas? ¿Vas altivo? ¿Vas despreocupado? ¿Vas rutinariamente a Él? Pues no, debemos ir totalmente agradecidos, humillados y vamos a reposar en Él. Tenemos que ser honestos. Dice, si comprendiéramos esto, si comprendiéramos que este Dios Todopoderoso es nuestro Padre por medio del Señor Jesucristo, si comprendiéramos que somos en realidad hijos suyos y que cuantas veces oramos es como el hijo que acude a su Padre. Él lo sabe todo respecto a nosotros, del mismo modo que el Padre se preocupa por el Hijo y lo cuida, y se adelanta a las necesidades del Hijo. Así es Dios respecto a todos aquellos que están en Cristo Jesús. Yo estoy aprendiendo que al niño hay que prepararle lo que va a necesitar un poco más tarde, ya sea su pañal, su comida, si vamos a salir, su ropa. Y un padre bueno, un padre correcto, hace eso. Prevé lo que le puede pasar al niño, lo que puede necesitar. ¿Cuánto más nuestro Padre, que es perfecto y que nos provee de todo lo que necesitamos? Entonces a Él vamos. No vamos a un Padre incomprensivo, no vamos a ir con una queja porque no nos ha escuchado, no vamos a ir con un reproche. Es que yo me he visto ahí, y me reconozco cuando leo esto. Yo voy a Dios con reproches y me da pena, eso lo debo de superar. Tengo que ir a Dios sabiendo que Él ya sabe lo que necesito, me está dando lo que necesito y yo soy necio. Tengo que ir a Dios así. Espero que alguien más se sienta así, si no, no servirían de nada estas líneas. Bueno. Dice, desea bendecirnos muchísimo más de lo que nosotros deseamos ser bendecidos. Tiene un programa para nosotros, tiene una ambición para nosotros que trasciende nuestros pensamientos e imaginaciones más elevadas. Debemos recordar que es nuestro Padre. El Dios grande, santo, todopoderoso es nuestro Padre. Cuida de nosotros. Ha contado los mismos cabellos de nuestra cabeza, dice Él, que los conoce, sabe cuántos tenemos. Ha dicho que nada nos puede suceder que Él no lo permita. Luego debemos recordar lo que Pablo dijo tan magníficamente en Efesios 3:20. Dice, Él es quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder. Incluso imaginar. En las semanas pasadas decíamos, Señor, cuán grandes son tus pensamientos, no me son comprensibles. ¿No les ha pasado? ¿No les ha pasado que pedimos algo y decimos, es que con esto me basta, y el Señor rebasa nuestra expectativa por muchísimo? Por muchísimo. A veces se nos olvida, es hermoso el Señor.
y pedimos algo que decimos que ya con esto, Señor, esto sería lo máximo que quiero, y el Señor se ríe y te manda mucho más, y rebosa la copa, ¿no? Y es hermosísimo. No olvidemos eso. Si a veces no pasa es porque no es por ahí o porque no pedimos correctamente. Ya decía Lupita, lo estaba citando la semana pasada en Santiago, piden y no reciben porque no saben pedir, ¿verdad? Esta es la verdadera idea de la oración, dice Cristo. Uno no va simplemente a darle vueltas a una rueda, no se trata de pasar las cuentas de un rosario, uno no dice, debo dedicar horas a la oración, y así lo he decidido y así lo voy a hacer. No, uno no debe decir que la forma de conseguir una bendición es pasar noches enteras en oración. Debo descartar ese pensamiento de que Dios se interpone entre mí mismo y mis deseos y lo que es mejor para mí. Él sabe mejor que yo lo que es mejor para mí. Espero que haya quedado claro esto, ¿sí? A veces pensamos que Dios está evitándonos una bendición. Por decir algo, vemos el disfrutar de la vida del inconverso, en algunos aspectos. A alguien le va bien, alguien se está divirtiendo en su vida, alguien la está pasando muy bien y no es convertido y no ora a Dios, y nosotros decimos, Señor, ¿por qué me estás impidiendo eso? Es otra vida, no tiene nada que ver, pero a veces nos llega el flash y decimos, y yo quisiera eso, Señor, porque es la carne. ¿Sí? Espero ser claro en esto. A veces en nuestra oración estamos diciendo, Señor, ¿y por qué ellos tienen eso y a mí no me has dado ese gozo? Estamos necios en nuestra terquedad. Creo que está claro. Entonces no pensemos que Dios nos está impidiendo una bendición. Por último, no debemos acudir con dudas. Debemos saber que Dios está mucho más dispuesto a dar que nosotros a recibir. Lo dije 3 veces en esta clase. El Señor está mucho más dispuesto que nosotros. Bien, entonces, en contexto o en general, eso es lo que nos está diciendo el Señor. Primero nos está diciendo cuando oren, porque oramos, que supone y está consciente el Señor que oramos, no si queremos, sino sabe que oramos. Nos da la instrucción, nos dice cuando oren, no tengan ningún pensamiento que no sea real y que ustedes vengan a mí y que no sea pretencioso. Busquen la intimidad, dice después, cierren la puerta y vengan a mí. Porque si están orando para ustedes ya tienen su recompensa. Hasta ahí se quedó, no llegó a mis oídos, dice el Señor. Creo que es importante que les diga, esto ya lo hemos visto, lo podemos ver en otra clase, pero lo tengo que decir porque estamos hablando de la oración. Hay una invitación, una regla, una propuesta para orar. En cifras, en sílabas, en letras. Para recordar, en inglés se ha dicho o se ha propuesto poner acts, o sea, hechos, ¿verdad? Acts, A-C-T-S, lo cual es adoración, confesión, la T es de thanks, o sea, de gracias, y la S de súplica. Podemos reemplazar la T por A y podríamos decir acas. Y se los digo muy fácil, esto merece una clase, pero se los digo muy fácil. A, adoración, C, confesión, la otra A, agradecimiento y la S de súplica. De esa manera podemos ahorrarnos no sé por dónde empezar a orar, no sé si ya lo dije, no sé si voy a pedir 2 veces, no sé si voy a agradecer 3, ojalá, pero podemos tener un orden. Señor, vengo a ti porque eres grande y poderoso y eres majestuoso. Te confieso que he pecado, te agradezco todo lo que has hecho por mí y te pido esto. Ya lo veremos si gustan en una clase más ampliamente, pero es una invitación para que nuestra oración no esté tan desviada, como dice el Señor, para que no vayamos por donde empiezo y luego ya me desvié y estoy pensando en otra cosa. Sí. Me hizo pensar en una anécdota, bueno, no, una experiencia de una persona. Gracias, Linda. Esta persona todo le iba, en la mayoría de las cosas le iban muy bien y tenía una visión tremenda y tuve la oportunidad de conocerlo y conocer a su familia y todos creyentes y muy
convencidos de la voluntad de Dios. Ojo, no es común verlo. Convencidos de que la voluntad de Dios estaba actuando en sus vidas, que estaban dejándose llevar por la voluntad de Dios. La mayoría hacemos cada quien nuestras cosas y decimos que Dios nos provea. Pero yo le decía, ¿y por qué? ¿Cómo le ha ido tan bien? Y tenía mucha prosperidad y le decía, es que como todo lo que hace le funciona. Y decía, pues yo escucho a Dios. Sí, pero ¿cómo? Yo intento y no escucho. Dijo, ¿cuántas horas? ¿Por cuántas horas? Horas. ¿Por cuánto tiempo? Horas. Y entonces viene un poco a repercutir con esta clase, porque no es el tiempo en cantidad la que te va a lograr mover la mano de Dios, decía yo. Pero ¿cuál es el tiempo honesto en el que dedicas a Dios en devoción solamente a Él? O sea, consagrar ese tiempo a Dios. Él decía, yo busco el momento, tengo paz con Él, hablo con Él y le escucho y me habla. Yo decía, es que a mí no me habla. Y tienes un momento para dedicarle solamente a Él, solamente a Él. Es que lo tomamos como una fórmula, decía yo. Nos levantamos, comemos y en esos momentos oramos. Pero dice el Señor que vayamos a Él, y en esto insisto, íntimamente, solamente Él y tú. Él quiere escucharte a ti, específicamente a ti, aunque no lo creas. A ti, solamente a ti en ese momento. Que escuchemos ese llamado, que seamos sensibles y que el Señor nos eduque más en un hábito, quiero decir un hábito, en un cambio de vida, en que si lo elegimos de una manera o de otra a las 3 de la tarde, como dice Linda, o a las 12 del día, pero que tengamos una consagración con Él, porque Él la tiene con nosotros. ¿No es glorioso? ¿No es hermoso? Así es. Bien, demos gracias a Dios entonces.